Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupada Paramahansa Paribhaj Gacharya Ashto Tarasati Shishiman Abhayacharya Narvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jayam Vishnupada Paramahansa Paribhaj Gacharya Ashto Tarasati Shishiman Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Shat Goswami Ki Prem se kho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Gauranga Ki Vrindavan Dham Ki Mayapur Dham Ki Gangamai Ki Jamunamai Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Samavita Bhaktavinda Ki Shri Harinam Sankirtan Ki Brihat Vidanga Ki Shri Tirubhava Mahotsava De Krishna Das Kaviraj Goswami Shri Raghunath Bhatta Goswami Shri Raghunath Das Goswami Ki Jai Anantapurti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nitai Gaur Premanandi Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shri Guru Shri Gauranga Shri. Hare Krishna, como había indicado en el Mangalacharan, que hoy es el día de desaparición de 3 de nuestros principales acharyas. Por lo tanto, yo he elegido como tema de hoy, o como el verso de hoy, el Bhagavad Gita 10:9, que es uno de los versos del Chatushloki, ¿no? Que los 4 versos principales del Bhagavad Gita. Entonces voy a leerlo
una parte del significado. Después voy a hablar a ver si terminamos el significado o no. Entonces el verso, si ustedes quieren repetir, yo voy a dejar un espacio después de cada línea. Machchikta madgata prana bodhayanta parasparam katyantaschamam nityam tushanti cha ramanti cha machchita madgata prana Machitatmagata prana bodhayanta parasparam Yayata parasparam katyantaschamam nityam tatyastas chanang nityam tushanti cha ramanti cha. Tusyantitasha ramantisha. Ahora, si Ticharamanticha. algunos de ustedes quieren cantarlo, podemos repetir. ¿Alguien más quisiera repetir? O si no, voy a leer la palabra por palabra. Machchita, con la mente dedicada a mí por completo. Matgana prana, con la vida consagrada a mí. Bodhyanta, predicando. Parasparam, entre sí. Katayanta, hablando. Cha, también. Mam, a mí. Nityam, perpetuamente. Tushanti, se complacen. Cha, también. Ramanti, disfruten de dicha trascendental. Cha, también. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y conversar siempre acerca de mí. Significado. Los devotos puros, cuyas características se mencionan aquí, se dedican por completo al amoroso servicio trascendental del Señor. Sus mentes no pueden ser apartadas de los pies del loto de Krishna. Sus conversaciones tratan únicamente de asuntos trascendentales. Las características propias de los devotos puros se describen en este verso de un modo específico. Los devotos del Señor Supremo se dedican las 24 horas del día a glorificar las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo. Ellos tienen el corazón y el alma sumergidos constantemente en Krishna y disfrutan al discutir acerca de él con otros devotos. Om Jnana-timirandasya Jana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Darati Padantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Panchakalpatarubhyascha kripasindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Entonces, enfocándome un poco en esta primera parte del significado, algo que Srila Prabhupada dice, que las características de los devotos puros se mencionan aquí. Entonces, y después Srila Prabhupada dice de nuevo, las características propias de los devotos puros se describen en este verso de un modo específico. Entonces, el hecho de que Srila Prabhupada menciona 2 veces, ¿no? Que este verso describe las características de un devoto puro. Entonces, así podemos entender realmente qué es la meta de nuestra vida. Y también yo encuentro en este primer párrafo la instrucción de Srila Prabhupada de ocuparnos en Sankirtan. Entonces voy a explicar esto un poco. Si examinamos las características, ¿qué dice aquí? Machchita, siempre la mente dedicada a Krishna, Madgata Prana, ¿no? Y su vida consagrada a Krishna. Es muy similar también al siguiente verso, Tesham Satadiyuktanam Bhajatam Priti Purvakam. Tesham Satadiyuktanam, como con la vida consagrada a mí, Bhajatam Priti Purvakam, la mente dedicada, o sea, el amor, con amor y con devoción. Y así, eso es lo que hace el devoto, su mente absorto en Krishna. También en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, Krishna dice, ¿cómo es este verso? Maya Saktamana Parta Yogam Yuncham Marashreya. Que uno debe tener su mente apegada a Krishna. Esa debe ser la meta de nuestro servicio devocional. A veces nosotros, como Srila Prabhupada nos dejó, por decir, un paquete muy grande, en el sentido de que tenemos que volvernos devotos puros, tenemos que predicar la conciencia de Krishna en todas partes del mundo, tenemos que restablecer el Varnashram Dharma para el sistema sociopolítico económico perfecto, ¿no? Tenemos que proteger a las vacas, entonces tenemos que volver por lo menos 10% de la sociedad moderna como devotos, y Srila Prabhupada dijo que así el mundo material se vuelve, o ese planeta se vuelve como Vaikuntha. Entonces, Srila Prabhupada nos dejó con mucho, pero aquí es el primer paso. Aunque en nuestros templos, nuestra misión, como Sri Chaitanya Mahaprabhu estableció en Antya Lila, y Srila Prabhupada menciona en su significado, que la misión de este movimiento es esparcir el canto del santo nombre para salvar a las personas. Yo siempre menciono que Chaitanya Mahaprabhu dijo en Chaitanya, a los devotos, que está descrito en Chaitanya Charitamrita, Ata eva ami agya dilun sabakare jahan tahan premapala deha jaritari. Que yo instruyo a todas las personas dentro del universo, o sea, ni siquiera estamos hablando del planeta, dentro del universo, de tomar estos frutos de amor por Krishna, en otras palabras, el Mahamantra y el Krishna Katha,
y esparcirlo a todas partes y regalarlo a todos, a todo mundo, en todos lugares. Jahan Tahan. Entonces, para poder hacerlo efectivamente, para convencer a los demás, porque Srila Prabhupada, una vez un devoto estaba saliendo en Sankirtan para distribuir libros y pidió las bendiciones de distribuir el libro nuevo que había salido. Y Srila Prabhupada preguntó si había leído el libro. Y el devoto dijo, no, Srila Prabhupada, todavía no. Y él dijo, entonces, ¿cómo vas a convencer a alguien de leer algo que tú no has leído? O sea, si no es tan importante para ti leerlo, ¿cómo vas a transmitirlo? Porque finalmente es Krishna dentro del corazón que convence a los devotos que deben, convence a una persona de nuestra prédica en base de nuestra sinceridad. Mismo siendo el menos sincero, el más caído, bueno, creo que ninguno de nosotros es el más caído, aunque algunos están compitiendo, pero no creo que han llegado todavía. Pero siendo muy mal y todo, dando el Maha Mantra, dando prasadam, dando un libro, tiene un efecto, no hay duda. Pero el efecto es mayor. Por ejemplo, en el significado de un verso muy bonito del capítulo 12 de Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita, en donde la limpieza del templo de Gundicha, Srila Prabhupada, un significado donde él está explicando, dando la explicación de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur acerca de las 6 malas hierbas principales que pueden confundir el corazón. Uno de ellos es Jiva Himsa. Entonces, Jiva Himsa, violencia contra los jivas, Srila Prabhupada explica, quiere decir cuando tenemos la posibilidad de dar la conciencia de Krishna a alguien y no aprovechamos. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con lo anterior? Porque si yo voy a acercarme a alguien con la conciencia de Krishna, no debo cometer jiva himsa y dejarles a medias por mi propia falta de sinceridad o seriedad en la conciencia de Krishna. Yo debo tener el máximo grado de pureza del corazón posible para poder convencerles. Y por lo tanto, esas características son sumamente importantes. Que mi mente está dedicada a Krishna. Como dedicamos la mente, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu dijo que Kirtaniya Sadahari, cantando 24 horas. ¿Y cómo podemos cantar 24 horas? Trinadapi Sunichena, Tororiva, Sehishnuna, Amanina, Manidina, Kirtaniya Sadahari. Por seguir esos 4 principios cardinales, humildad, tolerancia, respeto, y no buscando reconocimiento personal. Claro que queremos el reconocimiento de Krishna, eso sí, pero no de los demás. Sí, Krishna y el maestro espiritual, los Vaishnavas superiores, queremos sus bendiciones, por eso tienen que reconocer mi servicio. Pero no quiero que necesariamente me alaben, sino que me instruyan, que me bendigan, que me animen para avanzar más y más. Entonces, muy importante el Maha Mantra para cumplir esto. Madgata Prana, mi vida consagrada, ¿no? a Krishna. Entonces, Krishna está pidiendo esto. No porque exactamente, por ejemplo, si un padre o madre ve a su niño
hablando con una persona ajena, una persona extraña, algo así, inmediatamente dice, no, tiene que estar conmigo. Cuando ve que su hijo está haciendo algo indebido, quieren que esté con ellos. Entonces, Krishna quiere que consagremos la vida a Él para que nosotros podamos recibir lo que Él prometa al final de este verso. Si Bodhayanta, si este conocimiento, Bodhayanta quiere decir literalmente el conocimiento o la inteligencia, la transmisión de inteligencia, ¿no? Entre devotos, en otras palabras, asociación de Vaishnavas. Y aquí indica que la asociación de Vaishnavas es Bodhayanta Parasparam Katayanta. Es hablar acerca de Krishna y escuchar, absorber. Bodhayanta realmente puede también significar tener la inteligencia absorta, en otras palabras, escuchando, oyendo, hablar. Vishwanath Chakrabarti Thakur, él compara este verso con la instrucción de Krishna en el capítulo 4 de Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya. Él dice que aquí está la sumisión, Machchita Madgata Prana, y preguntar y acerca de Krishna y seva, hablar acerca de Krishna y servir a Krishna. El resultado es se complace y disfruta de dicha trascendental. Entonces Krishna, como yo he dicho en varias ocasiones, no es que Krishna está colocando un aviso, necesito sirvientes. Por ejemplo, nosotros pasamos un negocio, dice, necesitamos empleados. Krishna no necesita empleados, sino Krishna, más bien, Krishna tiene Srimati Radharani para cocinar, para hacer todo, tiene limitadas gopis, tiene Goloka Vrindavan. Y entonces, ¿para qué necesita nosotros? Él necesita porque somos parte de Él. Por ejemplo, si yo, por accidente, con una sierra, algo así, un cuchillo, corta mi dedo, no es que digo, bueno, ese dedo no es muy importante. Yo inmediatamente voy al hospital para que lo reparen. Aunque es una parte insignificante del cuerpo, el dedo, el dedo pequeño es muy, muy insignificante, pero es muy importante para mí. Entonces todos nosotros somos muy importantes para Krishna. Por lo tanto, Srila Prabhupada enfatiza, deben glorificar nada más 24 horas por día, ¿no? El resto del tiempo puede hacer lo que quieres, pero 24 horas para Krishna. Entonces, es muy importante. ellos tienen el corazón y el alma sumergidos constantemente en Krishna y disfruten. Entonces, hablando, invirtiendo lo que dice aquí, si queremos disfrutar la vida espiritual, eso es lo que hay que hacer. Entonces voy a leer un poquito más porque hay otro punto que quería hacer. En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean el placer trascendental que procede del servicio mismo y en la etapa madura se encuentran situados de hecho en el plano del amor de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando Srila Prabhupada aquí? Etapa preliminar quiere decir Vaidhi Bhakti. En Vaidhi Bhakti, cuando nosotros podemos graduarnos a Raganuga Bhakti, cuando uno puede saborear el placer trascendental del propio servicio. Eso quiere decir
cuando yo salgo en Sankirtan, cuando yo estoy en Harinam, cuando estoy cocinando o sirviendo a la deidad, cuando estoy escuchando el Bhagavatam, cuando estoy limpiando ollas, debo recibir el mismo placer que en cualquier servicio. Ese quiere decir que ya estoy listo para entrar en la etapa madura. En la etapa madura, uno ya está en el plano de amor por Krishna. Entonces, puede saborear la perfección máxima que Krishna exhibe en su moral. Entonces, después hay una comparación en el largo del significado que nosotros sabemos que el Mahamantra es la semilla, Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij, y después esa semilla va creciendo en un Bhakti Lata, un enredadero devocional, y va creciendo hasta que llega a un punto que es el Brahman. Entonces hay que obligar que el Brahman se describa Krishna describe el Brahman. Brahmabhuta prasanatmana shuchati nakankshati sama sarvashu bhuteshu. Él dice que el Brahman quiere decir que estoy lleno de dicha espiritual, que no lamento por el pasado, no anhelo nada en el futuro aparte de la oportunidad de servir a Krishna, y veo a todas las entidades vivientes como partes y porciones iguales a Krishna. Después, Mad Bhaktir Labhate Param. De ahí puedo lanzarme al servicio devocional. Entonces, Krishna dice esto para advertirnos que no debemos quedarnos en este plano de autosatisfacción, sino debemos penetrar este plano y buscar complacer a Krishna. Claro que naturalmente si uno está sirviendo a Krishna de una forma u otra, prestando servicio, escuchando el Bhagavatam, haciendo cualquier esfuerzo, uno debe sentir un placer. Y si no siente un placer, hay que aumentar el Shravanam Kirtanam, que está siendo recomendado en el verso de hoy, para poder experimentarlo. Entonces, en el Srimad Bhagavatam hay un verso similar que habló el señor Kapila Dev, ¿no? Madashraya kata mishta shinvanti katayanti cha tapanti vividha stapa naitan man gatta chetasa. Que quiere decir Madashraya. Uno debe refugiarse en mí, dice el señor Kapila Dev, a través de temas tan dichosas. Shinvanti kantayanti, escuchando y hablando y glorificándome. Tapanti vividastapa. De esa forma uno puede superar todas las miserias y problemas de la existencia material y uno puede lograr la meta última que es Krishna. Y entonces el señor Kapila Dev empieza esa serie de textos. Hay muchos versos, de los versos 20 a más o menos 27 del capítulo 25 del tercer canto, el famoso verso, el verso 21, Titikshasva karunika suhira sarvadehinam agata shatrava shanta sadava sadhubhushanam. Que un devoto, las características principales de un devoto Titikshasva es muy tolerante, lo que dice Chaitanya Mahaprabhu, karunika, lleno de compasión. Sin humildad y sin tolerancia es muy difícil tener compasión. También Krishna dice en el capítulo 12, Adveshta Sarvabhutanam
Maitra Karuna Evacha. Que primero uno tiene que dejar la envidia hacia todos los demás y luego uno puede sentir amistad. Sarva Samashu Bhuteshu, como acabo de decir del 1855. Que yo no tengo, yo veo todas las entidades vivientes iguales. Entonces, Ajata Shatrava, el devoto no tiene enemigos, no tiene sentido de amigo y enemigo. Por lo tanto, el devoto no define el instrumento de su karma, como algunos devotos especialmente son excelentes instrumentos de karma, excelentes maestros de enseñarnos la tolerancia y la humildad. Algunos están especialmente apoderados para eso. Entonces, pero no hay que culparles, sino entender que es parte de mi destino. Aunque tal vez, si no son muy buena asociación, podemos mantener una distancia. Pero nunca debemos tener así malos sentimientos hacia los Vaishnavas. Entonces, y el señor Kapila Dev, claro que dice, ¿cómo se logra todo? Después de describir todo esto, él dice, ¿cómo se logra? Que es algo muy similar al verso del Bhagavad Gita que estamos contemplando. ¿Cómo se puede lograr que Satam Prasangam Mamavirya Samvido Bhavanti Vitkarna Rasayana Kata Tat Joshana Ashpa Pravargya Vartmani Shadha Ratir Bhaktir Anukamishati, que uno debe oír en la compañía de personas santas. ¿Cuáles personas santas? ¿Quiénes son? Mamavirya Samvido, aquellos que están ocupados siempre en glorificar la suprema personalidad de Dios, o otro significado de lo mismo, que están llenos de potencia espiritual por glorificar al Señor Supremo. Y que una vez encaminados así en la vida espiritual de devoción pura, primero primero desarrollan fe y luego atracción y luego el bhakti, servicio devocional puro. Paso, o sea, en incrementos sucesivamente. Entonces, ese escuchar es tan maravilloso que Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, por lo tanto, nosotros debemos refugiarnos en el Maestro Espiritual. Y Chaitanya Mahaprabhu nos dio 5 pasos, más bien, 5 pasos, 5 diferentes sucesiones o actividades o pasos más bien. Primero, Guru Parashraya. Primero uno se entrega al maestro espiritual. Después, Diksha. Después uno tome refugio, iniciación espiritual y Guru Ra Sevana. Y después uno dedica su vida a servir al maestro espiritual. Sadharma Shiksha Puchcha. Después uno se ocupa en escuchar cuidadosamente las instrucciones, tomando mucha atención y tratando de reflejar lo mismo ante los demás, y Sadhu Marga Nugamanam. Y después uno debe seguir el camino de los sadhus, de los grandes devotos. Ese es el proceso. Y voy a hablar de esto, Sadhu Marga Nugamana, de seguir los pasos por hablar un poco de los
las tres grandes personalidades que desaparecieron en este día. Pero primero quiero hablar un poco acerca de la última línea del verso en curso, que es Tushanticha Romanticha. Arjuna dijo en Bhagavad Gita, en el 10º capítulo, que Vishtanenat Mano Yogam, oh mi querido Señor, por favor expanda más y más los poderes místicos tuyos. Ni siquiera está pidiendo a Krishna que describa a sí mismo, sino describa tus potencias, porque él sabe que es una audiencia mixta, lleno de personas, mismo la audiencia de Shukadeva Goswami, habían Mayavadis, habían Karmavadis, habían yogis, habían devotos puros. Entonces, por eso él habló de muchas cosas, de mucho misticismo. Para un devoto consagrado a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mucha de esa información tal vez no es lo más esencial, pero es importante porque nosotros no estamos consagrados todavía. Y entonces, Shukadeva Goswami, tanto como Arjuna con sus preguntas y Krishna con sus respuestas, cubre toda la gama de posibles mentalidades o posibles dudas que pueden surgir en la mente de alguien. Y después, Vibhutin Cha Janardana, yo quiero conocer tus vibhutis, tus potencias. Bhuya Kapteya Tiptirhi. Escuchando tales cosas, ¿no? Shinvato Nashtime Mitam, que son amrita, que son nectarias. Yo nunca me canso de esto, ¿no? Nunca, jamás me canso. Y también en el Bhagavatam, en el comienzo del Bhagavatam, dice algo muy similar que Srila Prabhupada también cita, ¿no? Que Vayam tu na vitriptatma utamashloka vikrame yachchin vasam rasagyanam svadu pade pade. Él dice que cuando se trata de utamashloka vikrame, que de la Suprema Personalidad de Dios, que es digno de ser glorificado por todas partes y por todas las personas en todos los momentos, nunca se puede saciar de escuchar tales mensajes. Rasagyanam, hay que escucharlo, Rasagyanam, con el sentimiento apropiado devocional, swadu, pade, pade, y en cada paso se vuelve más, hay más dicha, hay más placer, hay más gusto. Ese es lo que podemos entender de esa línea, que en otras palabras, eso es lo que debemos derivar de la asociación de los devotos, de escuchar el Bhagavatam, de escuchar el Bhagavad Gita, de todas las actividades devocionales. Debemos escuchar esas cosas. Entonces, como Sri Chaitanya Mahaprabhu nos recomienda que nosotros tenemos que seguir en los pasos de los grandes acharyas. Entonces, yo quería tomar la última parte de esa clase para mencionar algo. Claro que podemos hablar por mucho tiempo de todas esas tres grandes personalidades, pero voy a mencionar algunas cosas. Primero tenemos Krishnadas Kaviraj Goswami, quien era una persona sumamente erudita, nacido en familia de brahmanas, un devoto sumamente cualificado. Sin embargo, él tenía una edad muy adelantada cuando varios devotos, reconociendo su gran habilidad y había escrito algunos libros,
especialmente Govinda Lilamrita. Entonces los devotos reconocían, por favor, puede tomar las enseñanzas del Señor Chaitanya y relatarlas en este humor de la devoción más elevada. Y entonces él dijo, yo no estoy cualificado. Y todos los devotos lo animaron. Pero ¿qué hizo él? Él fue ante la deidad de Govinda y pidió su misericordia. Y después fue ante varios Vaishnavas superiores, o sea, que él consideraba superiores, y pedía sus bendiciones. Él no dijo, sí, no, cómo no, yo soy gran conocedor de todo esto. No, él nos enseñó cómo uno debe glorificar a Krishna con las bendiciones. Srila Vishwanath Chakravarti Goswami Thakur, él empieza su comentario del Bhagavatam diciendo que yo no tengo ninguna cualificación, exactamente como escuchamos de Srila Prabhupada en su poema cuando llegó a Estados Unidos. Él dijo que yo no tengo ninguna cualificación, pero mi maestro espiritual me ha mandado aquí, entonces tengo fe en el santo nombre, en sus palabras, y voy a cumplir la misión que me está encomendando. Entonces, así es la actitud para poder servir a Krishna. Y Krishnadas Kaviraj Goswami nos enseña así. Él pasó una muy buena parte de su vida en Vrindavan. Ese fue arreglado por el Señor Nityananda, porque él vivía en su casa con su hermano y con un devoto, ¿cómo se llamaba? Gunarnava Mishra, que era sacerdote. O sea, era una familia opulenta que tenía adoración de las deidades. Entonces un día vino Minikeetana Ramdas. Y Minikeetana Ramdas era un gran devoto de Nityananda Prabhu. Entonces él empezó a hablar de Nityananda Prabhu y el sacerdote no reconoció lo que estaba hablando. Y Ramdas lo criticó. Ramdas era famoso también. Él tenía una flauta y a veces pegaba la cabeza de los devotos con la flauta y después ellos se llenaban con amor por Krishna. Entonces todo el mundo quería ser pegado por él. En el mundo material nadie quiere ser pegado. En el mundo espiritual también cuando Nityananda Prabhu estaba yendo con los devotos para Jagannath Puri, el que organizaba todo, ¿cómo se llama? El devoto que organizaba todo, no sé por qué se me fue su nombre. Bueno, no sé, se me fue el nombre. Él reclutó un perro en el camino. ¿Alguien recuerda su nombre? No sé por qué me fue. Ya cuando uno tiene más edad, los nombres se van. ¿No? Menos el nombre de Krishna, ojalá. Entonces, ese devoto, Nityananda Prabhu lo pateó en la barriga. Y su esposa no podía entender. Y él dijo, tú no entiendes, yo he recibido la más gran bendición por ser pegado por Nityananda Prabhu. Entonces los devotos también se sentían muy, muy felices de ser pegados por Minikeetana Ramdas. Pero Gunarnava Mishra, como él estaba dedicado a la deidad, Ramdas no hizo nada. Pero el hermano de Krishnadas, no, él no tenía fe en el Señor Chaitanya, pero no en Nityananda.
Y cuando Ramdas percibió esto, lo castigó y se sintió mal, rompió su flauta y se fue. Y después el hermano se cayó. Y en este momento Krishnadas recibió, o sea, tuvo un sueño con Nityananda Prabhu, que vio Nityananda con todos los detalles de su cuerpo trascendental maravilloso. Y él dijo, vete a Vrindavan inmediatamente. Esta misma noche ni siquiera llevó nada. Por ejemplo, nosotros al hacer la maleta pensamos en necesito esto y otro y aquello. No, no hizo una maleta, simplemente se despertó y se fue para Vrindavan. Y se quedó en Vrindavan por mucho tiempo. Y fue justamente ahí viviendo en Radhakund, donde él hizo Chaitanya Charitamrita, que todos los Gaudiya Vaishnavas y los acharyas consideran la obra más íntima acerca de rasa, acerca de Radha y Krishna y acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, como Srila Prabhupada dijo, nos ha dado el curso postgraduado de servicio devocional en la forma de Sri Chaitanya Charitamrita. Luego tenemos la desaparición de Raghunath Bhatta Goswami. El papá de Raghunath Das Goswami era Tapana Mishra. Y Tapana Mishra vivía en Varanasi. Y como él vivía ahí, él tenía devoción por Krishna, pero estaba mezclado porque Varanasi es la cuna de todos los diferentes filosofías mayavadas y diferentes filósofos que no son devotos. Entonces, él, Tapana Mishra, su devoción era mezclada. No tenía la conclusión como probablemente 99% de la gente en la India hoy en día no entienden la meta, que es, según Krishna mismo, es Krishna. Entonces, Tapana Mishra se encontró con Sri Chaitanya Mahaprabhu y estaba muy maravillado, quería viajar con Chaitanya Mahaprabhu, pero exactamente como Kurma Brahman, Chaitanya Mahaprabhu dijo, regresa a tu casa, yo te visito después. Claro que a Kurma Brahman nada más dijo que debe predicar desde su casa, pero posteriormente, después de tomar sannyas, que fue unos como 5 años después, Chaitanya Mahaprabhu en camino a Vrindavan paró en Varanasi y se quedó en la casa de Tapana Mishra. Y en ese momento, Raghunath Bhatta Goswami tenía como 4 o 5 años y él servía a Chaitanya Mahaprabhu y se sentía, escuchaba cuando Chaitanya Mahaprabhu hablaba con Tapana Mishra, Chandrashekhar y otros devotos que volvieron devotos por la presencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu hablaba con ellos y Raghunath Bhatta escuchaba y absorbía la filosofía. Él quería ir con Chaitanya Mahaprabhu siendo un niño, exactamente como Raghunath Das Goswami. Pero Chaitanya Mahaprabhu le dijo que tú eres un joven, debes recibir su educación y después, en algún momento, él dijo a los padres que en algún momento ustedes van a mandar su hijo a mí. Y eso es lo que hicieron. Raghunath Bhatta Goswami, él empezó su viaje a Jagannath Puri. Y después él estaba pensando, ojalá que Mahaprabhu recuerde de mí, porque
yo era un insignificante niño mocoso, así, viviendo, ¿no? Ahí seguro, pero cuando en el camino él se encontró con un Ramdas, otro Ramdas, que era un devoto de Ramachandra, pero también tenía algunos conceptos Mayavadi. Hay muchas personas, casi todo el mundo en la India lee el Bhagavad Gita o conoce algo del Bhagavad Gita, pero lo mezclan con impersonalismo y muchas otras cosas. Entonces así fue también en el tiempo de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces ese Ramdas pidió a Raghunath Bhatta si yo puedo llevar sus pertenencias. Él dijo, no, tú eres un gran devoto de Ram, yo debo llevar los suyos. Pero finalmente Ramdas lo convenció y llegando a Jagannath Puri, Mahaprabhu abrazó a Raghunath Bhatta y solamente miró a Ramdas. Entonces Raghunath Bhatta se quedó como dudando porque Chaitanya Mahaprabhu mostró ese comportamiento diferente. Pero un día vino Ramdas y dijo, mi querido Señor, lo único que yo le pido es que yo puedo estar uno contigo en tu existencia eterna. Entonces ya reveló su posición como Mayavadi. Y Chaitanya Mahaprabhu simplemente no le hizo mucho caso y Ramdas se fue de ahí, no consiguió su meta. Y entonces Raghunath Bhatta entendió. Raghunath Bhatta era tan experto en recitar el Bhagavatam que Chaitanya Mahaprabhu lo tenía todos los días recitando. Entre él y Gadadhar Pandit, los dos, ¿no? Los dos recitaban el Bhagavatam. Y Raghunath Bhatta tenía muchas diferentes melodías, o sea, él no solamente hablaba el Bhagavatam, pero cantaba en diferentes diferentes medidas apropiadas para cada verso. Era tan bello que todo el mundo quería escuchar a él y cuando los Goswamis estaban juntos, siempre él recitaba el Bhagavatam. Y entonces él quería quedarse en Jagannath Puri, pero Chaitanya Mahaprabhu lo mandó de vuelta a Varanasi. Dijo, tus padres son muy viejos y son Vaishnavas. Y Srila Prabhupada comenta, si los padres son Vaishnavas, uno tiene que cuidarles. Ese es un deber. Entonces, él dijo, y cuando ellos se expiren, puedes unirse conmigo de nuevo. Entonces él regresó, pero Chaitanya Mahaprabhu se fue del planeta antes de él. O sea, se fueron un poquito antes. Y Chaitanya Mahaprabhu, como estaba preparándose para salir del planeta, dijo que él debería irse a Vrindavan y unirse con los 6 Goswamis. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el propio Señor Supremo dice, como Krishna dijo a Arjuna en el Adi Purana, aquel que piense que es mi devoto no es mi devoto, pero aquel que es el devoto de mi devoto, ese es mi devoto. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu mandó Raghunath Bhatta con los 6 Goswamis, no con él. Y después, la última personalidad que desapareció en este día es Raghunath Das Goswami. Los Raghunath Das Goswami, su historia es maravillosa. Yo voy a contar algunos puntos porque es muy largo y se está acabando el tiempo, pero su historia tan especial. Entonces Raghunath Das Goswami, igual como Raghunath Bhatta Goswami, tuvo darshan con Chaitanya Mahaprabhu cuando era muy, muy pequeño y siempre quería unirse con Chaitanya Mahaprabhu. Sus padres, sintiendo temor de esto, lo casaron a una edad muy joven
con la muchacha, la devota muchacha más bella de toda la región. Pensando que va a pegarse a ella, va a quedarse en la casa, ¿no? Como es lo normal en la sociedad externa. Y no va a olvidarse de Chaitanya Mahaprabhu, pero va a frenar su gran afán de estar con él. Pero nunca, jamás. Entonces, en un momento cuando Nityananda Prabhu vino a Panihati, Raghunath Das fue para verlo a él. Entonces él se acercó y ofreció reverencias. Y después Nityananda lo llamó y dijo, ven para acá, ven para acá. ¿Por qué? ¿Tú eres un ladrón? Como se asustó. Sí, porque tú tienes tanta devoción para Krishna y quieres guardarlo para ti mismo, no quieres compartir con nosotros. Entonces Raghunath se sentó ahí y Nityananda Prabhu lo dio sus bendiciones. Y después Nityananda Prabhu dijo, tú tienes alguna opulencia, yo quiero que hagas él pidió, ¿cómo yo puedo tener la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu? Y él dijo, tienes que alimentar a todos los Vaishnavas. Entonces él hizo el festival de Panihati con yogurt y arroz quebrada y otro arroz con leche condensada. Y después en este festival Chaitanya Mahaprabhu apareció con él, con Nityananda Prabhu, pero nadie pudo verlo. Entonces, después del festival, Nityananda Prabhu, él dijo, por tu servicio pronto vas a poder conocer y estar con Chaitanya Mahaprabhu. Y después él dijo, vamos a la casa de Raghava Pandit. Fueron a la casa de Raghava Pandit. También Chaitanya Mahaprabhu les acompañó en el kirtan y el prasadam, pero nadie pudo verlo. Pero Raghunath Das Goswami sintió su presencia. Y después con las bendiciones de Nityananda Prabhu aumentó más y más su deseo de estar con Mahaprabhu. Y entonces él, después él estaba tratando de escapar, entonces tenía guardias para que no pudiera escaparse. Y después de intentar de escapar, y lo trajeron de vuelta, su madre dijo, vamos a atarlo. Y el papá de Raghunath dice, él tiene la atadura más grande de este mundo, que tiene la esposa más bella. Y aún así, solamente quiere estar con Mahaprabhu. ¿A qué puede servir algunas cuerdas? Tiene la cuerda más fuerte y no puede detenerlo. Y finalmente él hizo un truco con Yadunandan, el sacerdote, y se escapó. Y mandaron soldados por todos lados, buscando los soldados sirvientes. Pero él tomó un camino poco conocido, llegó a Jagannath Puri. Y Mahaprabhu, ¿qué hizo? Lo mandó de vuelta a casa. ¿Por qué? Porque Mahaprabhu quería mostrar que uno no debe renunciar a la vida familiar artificialmente, ¿no? O prematuramente. Uno debe ser responsable. Y después de algún tiempo, él se fue de nuevo, ¿no? Y después, esta vez, Mahaprabhu pidió que él dijo que podía quedarse, lo puso bajo el cuidado de Swarup Damodar y empezó
su gran renuncia. Su gran renuncia era tan fuerte que él renunció todo al grado de que se quedaba enfrente del Simhat. Bueno, primero hacía festivales para todos los devotos, porque su tío y su padre, ¿no? Hiranya y Govardhan mandaron riqueza, o sea, mensualmente dinero. Y después de algún tiempo no hubo más festivales y Mahaprabhu dijo, ¿qué pasó con los festivales de Raghunath? Y Swarup Damodar dijo, él se sentía como un Vishai, un disfrutador de los sentidos con mucho dinero. Entonces, más bien está quedándose en el Simhadwar, la entrada del Jagannath Puri, pidiendo, haciendo madhukari, pidiendo lo mínimo para poder sobrevivir. Y después Mahaprabhu lo vio ahí y en un momento dado ya no estaba. Preguntó, Swarup Damodar, ¿dónde está? Es que él sentía que era como una prostituta, solo esperando que la gente le diera algo. Ahora se encuentra detrás del templo. Como cualquiera que ha ido a la India, a los templos del sur, tienen como unos canales que salen del templo donde sale el Charanamrita y sale todo lo que, cuando limpian el piso de todo lo que ha caído en el piso del altar, sale por ahí. Y entonces había cuervos y vacas y que comían el resto. Y lo que dejaba las vacas, porque era podrido, Raghunath Das tomaba eso, quitaba la parte podrida y tomaba el resto. Entonces, eran unos granitos de arroz, medio podridos, y él quitaba la parte. Entonces, Mahaprabhu llegó y Raghunath Das escondió porque era muy sucio. Sí. No quería mostrarle a Mahaprabhu. Mahaprabhu dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes para mí? Entonces, él dijo, mi querido señor, no es digno para ti. Dice, entonces quieres disfrutar todo el festival para ti y no compartir. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu lo abrazó y dijo, tú me has dado la más gran satisfacción. Tu renuncia alimenta a mí más que cualquier otra cosa. Entonces, Srila Prabhupada comenta que no podemos imitar la renuncia de Raghunath Das Goswami, pero debemos seguir su ejemplo de, en la medida posible, de desplacer nuestros gustos para este mundo con el gusto de servir a Krishna. ¿No? Yuktam Vairagya. Y después, Raghunath Das ya hizo su residencia en Radha Kund. A veces viajaba a Govardhan, a veces Radha Kund. Entonces, en esta época, Radha Kund no había sido excavado. Radha Kund tenía un poco, pero Shama Kund todavía no estaba. Entonces, Raghunath Das Goswami se sentaba ahí meditando y era selva. Entonces, a veces venían animales. En un momento dado, Sanatana Goswami pasó por ahí y él vio a Raghunath Das y había 2 tigres tomando agua muy cerca de él. Y Sanatana Goswami estaba asustado, que tigres. Pero después él miró y vio Krishna, ¿no? Mirando y como controlando los tigres para que se fueran, protegido por Krishna. Entonces él fue con Raghunath, dijo, no debes obligar a Krishna de protegerte, haga una chocita, un Bhajan Kutir. Y no lo hizo porque dijo, yo no quiero hacer esto.
Y después, en otro momento estaba ahí y Sanatana Goswami pasó de nuevo con otro Goswami y vieron y miraron y vieron a Srimati Radharani tomando su ropa para dar sombra, porque había mucho sol, y sudando, y su transpiración trascendental estaba cayendo y refrescando la cabeza de Raghunath. Entonces Sanatana Goswami insistió que tienes que hacer tu bhajan kutir, no puedes obligar a Radha y Krishna de cuidarte. Claro que él no estaba consciente de eso, él estaba meditando en el santo nombre Krishna, pero después de escuchar eso hizo su bhajan kutir. Pero después él pensó que yo estoy aquí con ese gran palacio, o sea, un bhajan kutir tal vez, ¿no?, de 2 metros por 3 metros. Y el Radhakund no está bien, es como un laguito nada más, Radhakund, Shyamakund. Entonces, él pidió a Krishna, por favor, ¿no? Yo no sé qué puedo hacer, yo soy muy pobre. Y el día siguiente vino un hombre de Mathura muy rico y se acercó a Raghunath Das y dijo, yo quiero hacer un servicio, ¿qué debo hacer? Entonces él dijo, tienes que hacer esos 2 kunds, arreglarlos muy, muy bien. Entonces cuando vinieron los arquitectos y todo, encontraron 5 árboles en Shyamakund que estaban, o sea, el lugar donde estaban no permitía que se podía hacer un kund cuadrado o rectangular. Nos dijeron, vamos a cortar esos 5 árboles. Pero esta noche aparecieron los 5 Pandavas y dijeron, nosotros estamos residiendo eternamente aquí en el kund de Krishna. Por favor, no deje que nos corten. Entonces Raghunath habló con el arquitecto, alguien, y hizo un diagrama para dejar, por eso Shyamakund es tan irregular, porque tenían que dejar los 5 árboles. Entonces hay muchas cosas que podemos decir de esas grandes personalidades, pero ya es un poco tarde, más tarde para ustedes. Entonces yo voy a parar aquí. A ver si hay algunas preguntas. Se puede hacerlas aquí los que están en Zoom con el manito azul, como así, ¿no? O si no, pueden poner algo en el chat, o si alguien está en Facebook también puede mandar su chat, su pregunta. Yo agradezco mucho su atención por permitirme intentar hacer algún servicio para ustedes. A ver si hay una pregunta. Shan Krishna Gopal. Hare Krishna Maharaj, por favor, acepten nuestras más humildes reverencias. Yo le agradezco a la Prabhupada y gracias a todos, reverencias a todos también. ¿Hay alguna pregunta, Shan? Ahí, ya. Aquí está. No. No está, yo no lo veo todavía. Estoy revisando el Facebook. Ok. Maharaj, en lo que preguntan, ¿por qué las almas así autorrealizadas, los devotos puros, que ya siendo puros, ya siendo tan avanzados, ya tan cerca de Krishna, es como si no se reconocieran a sí mismos y entonces se consideran los más caídos y no quieren nada? O sea, lo tienen todo, pero se sienten como que no merecen nada y los demás los reconocen como devotos puros y autorrealizados y almas liberadas. Entonces, ¿por qué ellos parecería como que no lo sienten de esa manera? Porque es natural. Un devoto
viva, un devoto puro, como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo, que el devoto puro no tiene ninguna ambición sino complacer a Krishna. Entonces el devoto sabe que Krishna Shakti Vina Nahi Tara Pravartana. Uno no puede glorificar a Krishna sin ser apoderado. Entonces ellos consideran, si yo puedo servir a Krishna o hacer algo, es por la misericordia de Sri Guru y el Parambara. Ellos no consideran que esa oportunidad fue creada por mí, esa posibilidad, sino existe simplemente porque por misericordia. Y ellos se sienten así. Pero lo más difícil es lo que hizo Srila Prabhupada, que es ser un devoto y sentirse así caído y tener que presentarse como el acharya. Porque en el caso de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur también tuvo que hacer lo mismo. Y Bhaktivinoda Thakur también tuvieron que hacer lo mismo, asumir la posición de acharya. Antes de eso, el acharya nombraba el siguiente acharya. Pero desde que empezó nuestra cadena, desde Bhaktivinoda Thakur, eran acharyas porque vieron la necesidad de reformar todo. O sea, Prabhupada no fue designado como el acharya por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, mucho menos Gorkishore Das Babaji va a decirle a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, y Bhaktivinoda Thakur también empezó a reestablecer el Vaishnavismo desde donde se había caído en la época después de Sri Narottam Das Thakur, o sea, en el público. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él se dirigió a esto. Él dijo, yo presento mi caso porque soy muy orgullosamente sentado en esa gran silla. ¿Por qué? Yo pongo mi caso ante el juez Chaitanya Mahaprabhu. Y él dijo, Jari Dekatarik Taha Krishna Upadesha Maragyaya Guru Hanyatare Desh. Él dijo, yo tengo que volverme guru. Y por eso estoy tomando esa atribución de hacerlo. Pero por lo general, un devoto se considera así. Inclusive, Vishwanath Chakravarti Thakur en su Madhurya Kadambini dice que el más gran peligro para un devoto es que si tiene muchos seguidores, luego uno empieza a pensar, ellos siempre están glorificando a uno. Y después uno piensa que, como me están glorificando, tal vez tiene la razón. Y después ya uno cae de su posición. Entonces, la posición que nos recomendó Chaitanya Mahaprabhu es Dasa Dasa Anudasa, Gopi Bhartur para Kamalayor, Dasa Anudasa. De ser sirviente del sirviente del sirviente del Señor. Entonces, para esto uno necesita verdadera y genuina humildad. Muchas gracias, Maharaj, por su respuesta y gracias por su clase tan hermosa, por su misericordia para todos. Hay una pregunta aquí. ¿Qué pasó con los 5 árboles después? Ahí están. Claro que probablemente han nacido de nuevo, ¿no? O sea, no son los mismos árboles desde... Puede que sean los mismos, pero ahí están todavía. Se puede verlas. Son chiquititos, no son muy grandes. Son como de 1.5 metros, 2 metros de altura. No son tan grandes. Aquí tenemos algunas manos levantados. La madre Jimena, por favor, primero. ¿Sí?
¿Ok? Hare Krishna Maharaj, muchas gracias por su clase. Acepte por favor mis respetuosas reverencias. Quería pedirle por favor si usted pudiera profundizar un poquito sobre un punto que dijo, que es que uno no debe renunciar a la vida familiar artificialmente o prematuramente. Ujú. Por favor. Sí, por eso Srila Prabhupada dijo a los 50 años. Él tampoco lo hizo a los 50 años, ¿no? Él hizo un poco después, con más o menos 54 años. Entonces, 50 años es una idea de más o menos cuando uno debe empezar a concentrarse más en la vida espiritual, hacer más peregrinaje, puede estar todavía casado. Inclusive, muchos asociados de Chaitanya Mahaprabhu nunca dejaron la vida familiar, porque su vida familiar era consciente de Krishna. Advaita Acharya, ¿no? Srivas Thakur, tantos asociados de Chaitanya Mahaprabhu se quedaron en la vida de Grihasta, ni siquiera tomaron Vanaprastha. Pero ese es el proceso recomendado para poder avanzar. Prematuro quiere decir, en términos muy estrictos, que hasta que existe un hijo que puede encargarse de la esposa, ¿no? Hasta que también el esposo y la esposa están desapegadas de la intimidad entre ellos. No se debe renunciar hasta que y si no hay hijo mayor, hasta que el esposo puede hacer un arreglo, como hizo Srila Prabhupada. Srila Prabhupada hizo un arreglo para que su esposa recibiera una cantidad mensual, su esposa y sus familiares, para que no podían reclamar en la corte que mi esposo tiene tantos templos o mi papá tiene tantos templos, entonces yo quiero uno, por lo menos. Entonces, no, él hizo el arreglo. Entonces, Srila Prabhupada nos enseñó que Chaitanya Mahaprabhu enseñó, Srila Prabhupada enseñó, Bhaktivinoda Thakur se quedó en la vida familiar hasta, con su esposa, hasta unos 10, 12 años antes de salir del planeta. Entonces, lo importante es volverse consciente de Krishna. Pero Srila Prabhupada dice en cuanto a Mahaprabhu que renunció tanto su esposa joven como su madre anciana, que era para un propósito superior. Entonces, Prabhupada dice, cuando existe un verdadero propósito superior, ese propósito superior no es yo no quiero trabajar más, ya me cansé, ya la esposa no cocina más para mí, o no. Esas no son las razones. O ya me cansé de cocinar para ella, no, lo que sea. Esas no son verdaderas razones de dejar la vida de familiar. Especialmente hoy en día, casi todo el mundo es Griha Medi, no tenemos cultura védica, no tenemos una cultura Vaishnava en el mundo. Cualquier persona que quiere retirarse, es mejor decir retirar que dejar, ¿no? Porque dejar tiene una connotación muy negativa. Que retirarse, uno debe retirarse cuando todo está bien arreglado. Inclusive tenemos la regla en ISKCON, que antes que alguien puede tomar sannyas, tiene que mostrar que la familia, toda su familia, su esposa, todos están de acuerdo y hay un buen arreglo para su manutención. De ahí en adelante, no su manutención por 3 meses y después ya tiene que buscar cómo sobrevivir.
Eso es lo que significa, ¿no? Hare Krishna. La madre Amada Priya, por favor. Sí, muy bien. Tiene una pregunta también. Ah, Eh, sus breve ahora. micrófonos, hay que... Breve madre. Ok. Ahí. Hare Krishna Maharaj, por favor Ahí. acepte mis respetuosas reverencias. Muchas gracias por bendecirnos con su presencia. Ahí. Usted estaba diciendo que debemos buscar complacer a Krishna. ¿Cuál sería la mejor manera de complacer a Krishna? Complacer a Srila Prabhupada. Y complacer a Srila Prabhupada. Complacer a cualquier persona quiere decir hacer lo que ellos me piden. Por ejemplo, si mi madre me dice, vaya a la escuela y yo voy a la cantina, entonces no va a quedarse muy complacida, ¿no? Entonces, complacer a alguien quiere decir, complacer a Krishna, ahí está Bhagavad Gita, ahí está Uddhava Gita. Si podemos, aunque sea tomar un texto y tratar de seguirlo, ese va a complacer a Krishna. Y cuando podemos seguir todo el Bhagavad Gita y todo el Uddhava Gita y todas las instrucciones de Krishna y todas las indicaciones del maestro espiritual y los Vaishnavas, entonces Krishna va a estar muy, muy complacido. Maharaj, tenemos una pregunta en el chat y dos en Facebook, si le parece. Sí, hay Yo una también, por favor. Ok, bueno, hay una pregunta aquí de una devota que voy a tratar de contestar eso. He realizado que en ocupaciones es más fácil para la mente estar ocupada en Krishna, pero cuando ocurre alguna perplejidad es más difícil rendir la mente a Krishna. Esto es porque uno no ha seguido bien el proceso o es parte del avance espiritual. Un poco de los dos. Primero que todo, cuando sucede algo difícil o una perplejidad, como dice aquí, debemos refugiarnos en Krishna más. Como el otro día, el domingo tuvimos el Rath Yatra virtual en México y, bueno, virtual para mí. Entonces, Mahatma Prabhu dio una clase y él hizo un punto que yo siempre enfatizo, que yo he visto tantos devotos que cuando hay perplejidades, hay problemas, hay dificultades, hay desafíos, dejen de cantar el Mahamantra. Cuando debe ser todo lo contrario. Cuando hay una perplejidad, duda, uno debe refugiarse más en el Mahamantra, más en el servicio devocional. Y así se va el problema. Porque como Srila Prabhupada dijo tantas veces, solo tenemos 4 problemas: nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Todos los demás problemas se solucionan como mínimo con la muerte y por lo general antes. Entonces, algunos simplemente se solucionan por pasar un día o 2 días o 3 días. Entonces, seguir bien el proceso no es una garantía que no vamos a tener dudas ni perplejidades, porque las dudas son la semilla de avance espiritual. Cuando se expone con humildad, queriendo avanzar espiritualmente con la respuesta, entonces es la mejor forma de avanzar espiritualmente. Por eso todas nuestras escrituras son en base de preguntas y respuestas. Casi todas las demás escrituras son un dictamen filosófico o espiritual de un sabio o un profeta o
un mensajero o un hijo de Dios. Pero todas las cosas más profundas en la vida espiritual surgen de preguntas. Entonces yo siempre recomiendo a los devotos, si quieren recordar algo, busca una duda o alguna, algo que uno quiere saber, ¿no? Alguna cuestión, y después busca la respuesta por preguntar, por leer, y siempre va a recordarlo, siempre. Pero si uno simplemente va pasando mecánicamente a las páginas del Bhagavatam, Bhagavad Gita o otros libros, por lo general uno retiene muy poco. Entonces, la solución es Shravanam y Kirtana, como siempre. No sé si hay otra pregunta antes de... Sí, Maharaj. Por Facebook tenemos dos preguntas. Okay. Tenemos una de Upendra Balaram. Él nos dice, Hare Krishna, reverencias. ¿Por qué algunos santos nacen en familias acaudaladas y luego renuncian? Algunos sabios nacen en qué tipo de familia? Acaudalada, con mucho Nacen dinero, en con riqueza, Maharaj. familias acaudaladas y luego renuncian. Y luego renuncian, como Raghunath Das Goswami. Porque Sí. era emblema de renuncia. Por ejemplo, los 6 Goswamis no renunciaron inmediatamente. Especialmente Rupa y Sanatan, ellos guardaron 25% para sus familiares y usaron una parte para su conciencia de Krishna. En el caso de Sanatan Goswami, usó una muy buena parte para escaparse de la cárcel. Entonces, pero finalmente, como dice Srinivas Acharya en su canción dedicada a los 6 Goswamis, ¿por qué se sienten tanta compasión, tanta la necesidad? Porque manejar dinero, como dice en la Biblia, el dinero es la raíz de todo el mal, ¿no? Entonces, en todas las escrituras dice que el dinero es peligroso. Entonces, manejar el dinero generalmente no es el deber de los renunciantes. A veces en nuestro movimiento tenemos que manejar algunos recursos, pero Srila Prabhupada nos advirtió muchas veces todo para Krishna. Pero aún así, yo experimento que manejar personas, manejar templos, manejar dinero, enreda mucho a uno. Y por eso, y los 6 Goswamis contribuyeron la más gran riqueza del mundo, que es conocimiento trascendental. Una riqueza que nunca se acaba, sino que aumenta más y más. Y no se pierden, ¿no? Nadie puede robar, ¿no? Entonces esa es la más gran riqueza. Cambiaron la riqueza externa para riqueza interna. Entonces para tener todo el tiempo necesario, ellos renunciaron la riqueza. Pero hay otros devotos, grandes devotos, que tenían riqueza y utilizaron, por ejemplo, Ambarish Maharaj. Él tenía todo el planeta y utilizaba el planeta, pero personalmente él iba dentro de su habitación y meditaba en Krishna. Él ocupaba todo el reino en servicio devocional y toda la riqueza. Yudhishthir Maharaj tenía riqueza. Pariksha Maharaj tenía riqueza, pero en algún momento renunciaron porque un devoto quiere renunciar voluntariamente a este mundo, no involuntariamente. No quiere llegar hasta el final y después ser obligados de salir de este mundo a la fuerza. Entonces, casi todos estos grandes devotos, el señor Ramachandra,
él pasó la última parte de su vida en renuncia, el propio Señor Supremo. Y Chaitanya Mahaprabhu renunció también para mostrar que la más gran riqueza es Krishna Bhakti. Ya. Entonces, tenemos otra pregunta de Rob. Dígame. Dígame, Maharaj, disculpe, lo interrumpí. ¿cómo? No. Le decía que tenemos otra pregunta de Vidhu Sakadas por Facebook. Okay. Dice, mis reverencias a Maharaj y a todos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre imitar o seguir su ejemplo a un devoto puro como Srila Prabhupada o de nuestra sucesión discipular? Pues a veces la diferencia es una línea delgada. Sí, uno se llama Saranam y otro se llama Sharanam. Entonces, imitar quiere decir tratar de adquirir las cosas externas o hacer, por ejemplo, imitar Raghunath Das Goswami, tratando de renunciar o imitando el clásico ejemplo de Srila Prabhupada, imitando Haridas Thakur por cantar el santo nombre en un lugar apartado. Dijo, ese es, no es lo mejor, porque no estamos preparados. Y mismo Haridas Thakur, aunque lo hacía, después de hacerlo, él salía y cantaba 64 rondas para el beneficio de todas las entidades vivientes. Mismo Haridas no se quedaba solo. Entonces, imitar Srila Prabhupada, tratar de ser un guru, pero no ocuparse en servir a los demás. Entonces, Sharanam quiere decir entregarse. Entonces, la forma de Sharanam es Saranam, captar la esencia. Srila Prabhupada captó la esencia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Él no imitaba a su Guru Maharaj por exigir que nosotros cantáramos 64 rondas, sino adoptó a 16 rondas. Claro que dijo, ese es lo mínimo, no menos. Menos de eso no van a poder avanzar muy bien. Entonces, él captó la esencia de cómo predicar usando las cosas modernas, pero no, pero preservó la esencia que es usar todo para Krishna. Entonces, esa es la diferencia. Imitar, por ejemplo, imitar a Prabhupada, todo el mundo me trae el Mahaprasadam, me siento en una gran silla y tengo muchos seguidores. Ese es imitar. Por eso Srila Prabhupada escribió una carta y dijo que el deber del acharya no es rodearse por devotos o discípulos neófitos, sino para ver cómo esparcir el santo nombre. Entonces, rodearse por seguidores es imitar y esparcir el santo nombre es captar la esencia. Maharaj, si le parece correcto para concluir, una pregunta de Mukunda Madhava. Muy bien, muy bien. Hare Krishna Maharaj, acepte más humilde y respetuosa obediencia a toda la Srila Prabhupada. Gracias por la maravillosa clase, como siempre, nutritiva para nosotros. Es una bendición. En realidad tengo como si fuera 2 preguntas, pero voy a hacer una primero. Si me permiten la otra, pues hago la otra. Vamos a ver. Pues, Maharaj, en Ese el depende Srimad el que Bhagavatam. tiene el reloj, ¿no? El que tiene el reloj. Ah, sí. Que viene después con un gancho y me saca, ¿no? Así. No, Maharaj, usted sabe que esto es suyo, esta plataforma es suya.
Si fuera, Okay. si fuera por nosotros, nos quedáramos aquí la noche entera escuchándolo. Okay. Usted es un néctar. Sí, Okay. sí. Bueno, siga Así es, con como dice Sri Krishna Gopal. Que estaba conduciendo y ahora que pude como que llegar a la casa y así. Y bueno, Maharaj, entonces, en el día 14.8, Srimad Bhagavatam, hay una palabra que me llama mucho la atención que hace un poquito alusión a lo que usted está explicando, que es Dayabak. Ujú. Si la Prabhupada la define como heredero legítimo o algo así, como heredero del trono, Sí, algo así. mira, él Entonces, comenta que Sridhar Swami esta indicó que expresión, es nuestra herencia. ¿cómo? Dígame. Que Sridhar Swami, Prabhupada dijo que Sridhar Swami indicó que es nuestra herencia. Ok. Nuestra herencia, perdón. Mantenerse firme. Pues entonces se define como nuestra herencia. Vidvan Namaste. Vidvan Vidvan Namaste quiere decir que con todo mi corazón, todas mis actividades y todos mis pensamientos, yo entrego todo. Esa es la cualificación de ser heredero. ¿No? Pues yo creo que ya me contestó, porque yo pensaba que era para todos, para cualquiera que aunque no sea una persona avanzada, pues puede heredar el reino de Dios. Pero de Sí, acuerdo a lo que usted dice, no es para todo el mundo. cualquiera puede, una vez que entregue su corazón, sus palabras y sus actividades, ¿no? Cualquiera puede. Porque todos podemos hacer eso. Pero no es para, no, Bhakta Pepe que anda en la calle, ¿no? Siguiendo 1.5 principios. ¿No? Y, yo tengo herencia, no hay problema. Y bueno, Maharaj, entonces si por ejemplo personalidades como el señor Brahma, así, el señor Indra, tuvieron tantas dificultades incluso para poder como que entender al Señor Supremo, ¿cómo yo o uno que es tan significante así va a poder hacerlo si esa expresión Dayabak se refiere con personas que ya se han entregado por completo al Señor, que lo entienden o lo conocen? Seguir Sri Guru y Gauranga. ¿No? Por ejemplo, Brahma en ese momento no tenía Gauranga. Entonces, él tenía que... Y también Brahma, ¿no? Arjuna, tantos de ellos, su ilusión era inducido por Yogamaya. En nuestro caso es Mahamaya y la solución es Sri Guru y Gauranga, Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita. Esos 5 fuentes de inspiración. Si nosotros aprovechamos de ellos, como dice Sri Narottam Das Thakur, podemos salir de la ilusión y ya los que estamos intentando de hacerlo, vemos lo que Prabhupada quería decir es un proceso paulatino. Porque todo esas impresiones karmáticas por miles y millones de vidas, ¿no? Que están instampadas, o sea, colocadas, inculcadas dentro de nuestra conciencia, que estamos arrastrando vida tras vida, es un milagro de la potencia de Sri Guru y Sri Gauranga, que pueden quitar todo esto en una vida. Pero sí tenemos que ser serios y Vidadan, Namaste, ofrecer todo respetuosamente a los pies del loto de Sri Sri Radha y Krishna y Sri Sri Gaurnitai. Y por supuesto Jagannath Baladev Subhadra Devi y Sri Guru. Gracias, Maharaj. Muy linda respuesta. Intentaré. Muy bien. Aunque algunos dicen que intentar quiere decir no. Y cuando uno dice, lo voy a hacer, es posible. Y cuando uno dice, voy a tratar, es muy probable que no. Lo voy a hacer. Muy bien. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Gracias. Con sus bendiciones.
Bueno, gracias a todos ustedes. Yo tengo una reunión del GBC muy temprano mañana, entonces sí voy a aceptar que terminamos aquí. Y quiero de nuevo agradecer a todos ustedes por su servicio. Espero que Krishna les apodere constantemente con más ánimo para poder avanzar en su vida espiritual y dar la conciencia de Krishna a todos los residentes de la República Dominicana y pueden ir a unas islas también al lado, ¿no? Así, a Cuba, Sí. ir a Cuba, ¿no? Esperándoles, ¿no? Ya, gracias Bueno. por sus bendiciones. Guru Haribo. Prasad Swami ki. Srila Prabhupada Jai. ki jai. Jai. Vaishnava Maharaj ki ki jai. jai. Muchas gracias. Gracias, Maharaj. Muchas Gracias gracias, a todos. Maharaj. Oh, Jai, Shila Gurudeva, muchas gracias. Jai, Bye. Gurudeva, muchas gracias. Muchas Haribo. gracias por la clase. Gracias, Maharaj. Excelente clase. Muy inspiradora. Jai, Gurudeva. Lo estamos escuchando acá, Maharaj. Gracias. Los 5 minutos de Muchas gracias, Narayan. Gurudeva. Jai. Y si hay algún devoto que aquí, de los que queda aquí, que desee compartir algo acerca de las preguntas y respuestas que acabamos de escuchar de su santidad Guru Prasad Swami, puede hacerlo ahora. Hare Krishna. Sí, yo voy a